Hola, ¿qué tal? Nuestro equipo está conformado por Rubén David Torres Pinillo, José Ángel Planes Herrera y José Javier Zorrilla. Y nosotros presentaremos la segunda entrega de la actividad Eje. La estadística descriptiva se encarga de recolectar, analizar y caracterizar un conjunto de datos, ya sea población, beneficios diarios, temperatura, etc. Con el objetivo de describir las características y comportamientos de este conjunto, se pueden hacer mediante un resumen, una tabla o un gráfico. Una variable estadística es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población sobre la que se realiza un estudio estadístico y sobre la que es posible su medición. Estas variables se pueden tomar como la edad, las notas de un examen, los ingresos mensuales, las horas de sueño de un paciente o el precio medio de alquiler de las viviendas de alguna casa. También se pueden ver en variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas es en cuanto a los números, como su nombre lo dice, cuántos son, y las cualitativas puede ser en cuanto a edad, peso y alguna enfermedad. La media también es llamada el promedio, es el conjunto de datos desde el primero hasta el último, y es el valor característico de una serie, resultado de la suma de todos, el cual se divide entre el número de datos que tenemos. Como por ejemplo, nuestras calificaciones se suman y se dividen entre las materias que llevamos, y es como sacamos media o promedio. La mediana es el elemento de un conjunto de datos ordenados, es decir que vamos a ordenar del 1 al 10 en orden numérico y se va a elegir el número que esté justo en medio, en este caso no sé, sería el 5. O si hay dos números, lo que se hace es sumarlos y dividirlos entre dos. Ahora la moda es el valor más repetido en el dicho conjunto de datos. Es el valor que tiene más frecuencia relativa. Es un conjunto que puede haber más de una moda, es decir, que podemos tener, no sé, en cuanto a colores, amarillo, rojo, azul, y se van repitiendo. Entonces puede ser 2 veces amarillo, 4 azul y 5 rojo. Tendremos que nuestra moda será el rojo. Las medidas de dispersión o medidas de variabilidad muestran la variable en un conjunto de datos indicando de mayor a menor concentración de datos respecto a las medidas de centralización. El rango o el recorrido estadístico es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo del conjunto de elementos. La varianza mide la dispersión de los datos en una muestra respecto a la media, calculando la media de los cuadrados de la distancia de todos los lados. La frecuencia es la medida que sirve para comparar la aparición de un elemento X en un conjunto de elementos. Mediante tablas de la distribución de frecuencia se pueden presentar organizadamente el recuento de datos. La frecuencia absoluta de un valor X es el número de veces que el valor en este es el conjunto. La frecuencia relativa es la proporción de valores iguales en X en el conjunto de datos, es decir, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida por el número total de elementos. La primera pregunta de nuestra encuesta fue que ¿cuál es tu lugar de origen? Y pudimos observar que todos nuestros alumnos son de alrededor de la ciudad de Córdoba y Orizaba. En la segunda parte de nuestra encuesta hicimos la pregunta de cuántos hombres y mujeres hay en una familia. Nos dimos cuenta que en casi todas las familias de los encuestados había alrededor de 4 personas. Por lo tanto, la familia más grande era de 9 personas. Como podemos ver, en nuestra tercera pregunta fue de cuántos carros tiene cada quien en su familia, y como podemos observar en la gráfica anterior, la mayoría de los alumnos tienen 3 carros en su familia y no hay alumnos que no tengan un carro en su familia. Otra de nuestras preguntas es ¿cuántas veces has sido hospitalizado? La siguiente pregunta también fue de opción múltiple, la cual tuvo un interesante resultado que nos mostrará abajo. La mayoría de los alumnos han sido hospitalizados menos de una vez, sin embargo hay una gran cantidad de alumnos que han sido hospitalizados una sola vez. Otra de nuestras preguntas a los encuestados fue ¿cuántas materias has reprobado? En la siguiente encuesta tuvo un desarrollo algo curioso, en lo que se mostrarán los resultados a continuación. La mayoría de los alumnos encuestados nunca han reprobado una materia, sin embargo hay una gran cantidad de alumnos que han reprobado más de 2 materias. Otra pregunta fue ¿cuántas mascotas tenía cada encuestado? Y la mayoría tiene un mínimo de una mascota en tu casa, pero también una buena parte cuenta con 3 o más mascotas en cada uno de sus hogares. Otra de las preguntas fue ¿cuántos hermanos tienes? Los alumnos contestaron esta pregunta, la cual se mostrará los resultados a continuación.
Todos los alumnos encuestados mínimo tienen un hermano y la mayoría tiene uno o más hermanos. Otra de las preguntas que realizamos fue ¿cuántas veces sales por semana a comer? La mayoría de los alumnos encuestados mínimo salen 2 veces a comer por semana. Sin embargo, una porción muy pequeña como si fuera de su casa mínimo una vez a la semana. Otra de las preguntas más curiosas era ¿cuántas materias llevas? En esta encuesta se les preguntó a los alumnos cuántas materias llevan y la mayoría contestó que tiene 8 materias. Es la carga normal dentro del Tecnológico de Monterrey en el campus de Veracruz. Sin embargo, una porción muy pequeña lleva 9 materias. En conclusión de nuestro proyecto pudimos ver que la mayoría de las personas tienen entre 2 a 3 carros y un promedio de personas que tienen su familia es de 4 personas. De igual manera, encontramos que la mayoría de las personas que contestaron la encuesta llevan un promedio de 8 materias. Son pocos los que llevan menos de 8 y aún menos los que llevan más de 8. El rango de personas que podían responder a nuestra encuesta eran jóvenes de 15 y 20 años. Por lo tanto, podemos inferir que todas las personas que respondieron dicha encuesta son estudiantes entre la secundaria, prepa y la universidad.